Comentario Daniel capítulo 6. En este capítulo vemos un día de la vida del primer ministro del imperio medo-persa, Daniel el amado. Recuerde ahora que Daniel no es ningún adolescente en este capítulo, es un hombre de más de 80 años. Esto demuestra precisamente que la edad no es barrera para servir a Cristo, ni tampoco es protección para la tentación y la prueba. Debido a que Daniel empezó joven como un hombre de fe y oración, fue fiel al Señor incluso en su ancianidad. Aurora de devoción. Como empezaba el primer ministro, cada día oraba al Señor. Capítulo 6, versículo 10. Se nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Una cámara de oración especial en el terrado de su casa. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, dice el Salmos 55, verso 17. De modo que Daniel empezaba su día con Dios y a muy buena hora lo hacía. El enemigo estaba al acecho y Daniel iba a enfrentar una de las más grandes pruebas de su vida. Velad y orad fue la advertencia de nuestro Señor. La oración no era algo incidental en la vida de Daniel, era lo más esencial. Tenía un lugar y horas especiales para la oración y usted puede estar seguro de que hablaba con el Señor todo el día. No sorprende que Dios lo llamara muy amado. Capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 11 y versículo 19. Lenguaje que en el Nuevo Testamento Dios revela para su Hijo fue el andar de Daniel y su vida y oración constante, lo que le hizo de él uno de los amados hijos de Dios. Ver Juan capítulo 14, versículo 21 al 23. Cuán importante es empezar el día con el Señor. Abraham tiene este hábito. Génesis capítulo 19, versículo 27. También David, Salmos capítulo 5, verso 3. Nuestro Señor Jesucristo. Una mañana de engaño. Versículos 1 al 9. Dios honró a Daniel por su fidelidad, de modo que era prácticamente el segundo al mando en la tierra. Había en realidad 124 personas involucradas en el liderazgo de la tierra. Darío el rey, los 3 gobernadores, con Daniel como el jefe, y 120 sátrapas o príncipes. Vemos que Darío estaba tan impresionado con Daniel que planeaba hacerle oficialmente el segundo al mando. Los ascensos de Daniel en Babilonia muestran que su creyente no tiene que contemporizar para tener éxito. Los otros 122 líderes no estaban contentos con el éxito de Daniel. Por algo era un extranjero y judío. Satanás siempre ha aborrecido a los judíos y ha hecho todo lo posible para perseguirlos y eliminarlos. El perverso siempre aborrece al justo. Sin duda, el piadoso Daniel era honrado y atendía con cuidado los negocios del Estado. Los otros líderes le robaban al rey y cubrían sus robos con cuentas falsas. Es por esto que Darío reorganizó su gobierno de modo que el rey no fuese perjudicado. Los malos mintieron respecto al pueblo de Dios. Le dijeron a Darío que todos los gobernadores estaban de acuerdo con el plan. Versículo 7. Cuando ni siquiera le habían consultado a Daniel. Cuán insensato fue Darío al firmar el decreto sin consultar antes a su primer gobernador. Pero la historia demuestra que Darío se dejaba influenciar con facilidad por la lisonja. Un mediodía de decisión. Versículos 10 al 13. Daniel fue uno de los primeros en oír del nuevo decreto y tenía
que decirlo lo que iba a hacer. Por supuesto, su carácter piadoso y andar espiritual ya habían decidido por él. Serviría al Señor y oraría a Jehová como siempre lo había hecho. Podía haber presentado excusas y hecho compromisos. Todo el mundo lo hace. Y era un anciano que había servido a Dios fielmente toda su vida. Un poquito de compromiso al final de su vida no haría demasiado daño. ¿No podría ser más útil al Señor vivo que muerto? No, Daniel se negó a contemporizar. Prefirió que los leones se lo comieran antes que perderse un culto de oración. Sus enemigos vigilaban mientras Daniel entraba a su cámara de oración, en donde las ventanas siempre estaban abiertas, horas sin cesar, y podían verlo arrodillado y alzando sus manos hacia Jerusalén. Ahora lo tenían atrapado, pero Daniel tenía paz en su corazón. Oraba, daba gracias y suplicaba, y esta es la fórmula para la paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Esta no fue una reunión de oración por crisis. Daniel estaba acostumbrado a orar y lo había hecho desde que era un adolescente. Es sabio empezar a establecer hábitos espirituales cuando se es joven. Atardecer de desilusión. Versículo 14 al 17. El rey se percató de cuán necio fue, pero aún su poder y riqueza no podían abrogar la ley de los medos y los persas. Dios no quería que Darío pusiera en libertad a Daniel. Eso era un privilegio que se había reservado para sí mismo. Daniel no dependía del rey tampoco. Salmos 146, verso 1 al 6. Había aprendido mucho tiempo atrás a confiar en Dios vivo. Dios no quería salvar a Daniel de la cueva de los leones, quería librarlo al sacarlo de allí. Una noche de liberación. Versículo 18 al 23. Qué contraste entre Darío en su palacio y Daniel en la cueva de los leones. Darío no tuvo paz. Sin embargo, Daniel estaba en perfecta paz consigo mismo, con Dios y con los leones. Estaba en un lugar de perfecta seguridad, porque Dios estaba allí. Algún enemigo podía haber asesinado a Darío en su mismo dormitorio. Todo el día anterior Darío trabajó con afán para tratar de liberar a Daniel del juicio. Sin embargo, no podía quebrantar sus propias leyes. Daniel simplemente le habló al Dios del universo y recibió todo el poder que necesitaba. En todo sentido, Daniel vivía como rey, mientras que Darío era un esclavo. Fue la fe de Daniel en Dios lo que lo libró. Capítulo 6, versículo 23. Es asombroso que tuviera alguna fe después de vivir tantos años en esa tierra pagana. Su comunión diaria con el Señor era el secreto. Tenía fe y fue fiel. Dice Salmos 18, versos 17 al 24. Los cristianos de hoy enfrentan la tentación de contemporizar y a menudo aparece como el curso de acción más seguro, seguir la corriente, pero este es el más peligroso. En realidad, el único lugar seguro es la voluntad de Dios. Daniel sabía que era incorrecto adorar y pedir al rey porque conocía la palabra de Dios. Prefería morir obedeciendo la palabra que vivir fuera de la voluntad de Dios. Satanás viene como león rugiente. 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Y usa a nuestros enemigos para tratar de devorarnos. Pero Dios puede librarnos para su gloria. No siempre es la voluntad de Dios
librar a sus hijos del peligro. Muchos cristianos han dado sus vidas en el lugar del deber, pero ¿qué recompensa reciben? La vida eterna. Una mañana de destrucción. Capítulo 24 al 28. Nuestras almas se revelan al pensamiento de que familias enteras, incluyendo niños, sean arrojados a los leones hambrientos, pero esta era la ley de la tierra, la misma que estos hombres perversos trataron de usar en contra de Daniel. Qué trágico que sus hijos inocentes tuvieran que sufrir. Sin embargo, tales son los terribles castigos del pecado. Creemos que los niños que aún no tienen la edad de responsabilidad fueran a estar con el Señor. Dios siempre vindica a los suyos. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Si usted está atravesando persecución, se pregunta si Dios se preocupa, lea Salmos 37, verso 1 al 15, y confíe en Él, así como David lo hizo. Ahora vemos por qué Dios permitió que Daniel atravesara esta experiencia. Versículos 25 al 27. Glorificó el nombre de Dios. Pedro quizás tenía a Daniel en mente cuando el Espíritu le guió a escribir 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 al 17. Cuando los cristianos vencen la tentación, siempre glorifican al Señor, aun cuando solo los ángeles y los demonios lo vean. Ojalá nosotros, así como Pablo, deseemos que Cristo sea glorificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 20.